El Ministerio AFE tiene el agrado de presentarles el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del pastor Iván Reyes. Si trajo Biblia, le pido por favor que la levante y que diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Manténgase en pie, por favor. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 11, verso 22 al 24. Evangelio según Marcos, capítulo 11, verso 22 al 24. Dice de esta forma la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Pueden sentarse, por favor, mis amados. Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos. Saben que en los dos últimos domingos, o los dos pasados domingos, estuve hablándoles acerca de la fe. Y el día de hoy, nuevamente quiero hablar un poquito más de la fe, y he querido insistir en este tema, y es lo que Dios ha puesto en mi corazón, por la necesidad que tenemos de sobreponernos en todas nuestras circunstancias, la situación que se está viviendo, y poder llegar a una condición en donde podamos experimentar el cumplimiento de lo que Dios nos ha manifestado. Él ha dicho que este es un tiempo de gozo, celebración y restitución. Pero esto, amados, esto no se da, como dice la frase, como por arte de magia. Para esto, mis queridos hermanos, para esto necesitamos tener fe. Recuerden lo que Jesús le dijo a Marta. Estando allí, a las puertas de Lázaro enterrado, le dijo: ¿no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios? Si no creemos, hermanos, no veremos la gloria de Dios. Creer es lo mismo que tener fe, es lo mismo. Esto yo lo expliqué el domingo pasado. Creer es tener la seguridad, es estar confiado, es estar seguro de que Dios va a hacer lo que nos has dicho, que eso ya está hecho y va a llegar a nuestras vidas. Ahora, yo voy a presumir que ya usted sabe lo que yo hablé y que usted está confiado, agarrado de eso. Y decía el domingo, al final, haciendo la invitación para el día de hoy, les decía: ¿y qué pasa cuando uno comienza teniendo fe y en el camino uno abandona? Pues bien, fíjense la secuencia de las palabras y las ideas que Jesús está declarando. Él dice que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, dice, podríamos nosotros, dice, decir a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice le será hecho. Fíjense que la secuencia en este caso es: primero uno habla lo que uno desea, y luego, después de hablarlo, puede ser que a uno se le presente la duda. Entonces puede ser que uno comience teniendo fe, que uno comience creyéndole a Dios, que uno comience
creyendo, eso es para mí, eso que necesito lo voy a recibir, mi bendición la voy a obtener. Puede ser que uno comience así, pero más adelante puede presentarse la duda. Ahora fíjense que Jesús dice, y no dudar en su corazón. Por lo tanto, la duda, o hay elementos que pueden bloquear, que pueden dejar sin efecto a la fe con la que hemos comenzado. Se necesita tener fe, mis amados, desde el principio hasta que uno recibe su bendición. No se puede dejar un intermedio. En el momento en el que uno deja de tenerla, se acabó todo. Ahora, a la luz de la Biblia y a la luz justamente de los evangelios, hay tres cosas que son fundamentales que hacen que un creyente deje de tener fe. Ahora, nosotros sabemos, nosotros ya aprendimos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y de esa palabra de Dios, en Isaías 55:11, ya el Señor declaró, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá ni vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la envié. O sea, la palabra de Dios no puede fallar, no puede fallar. Pero para que ella, en relación a nosotros, para que ella no falle, necesitamos tener fe. Y esa palabra nos da fe. Pero también aprendimos, Jesús dijo, si no viereis señales, si no viereis milagros, si no vieses obra, no creeréis. Entonces, cuando uno ve lo que Dios ha hecho con otra persona, cuando uno escucha de lo que Dios ha hecho con otra persona, eso también le da a uno fe, le da a uno la capacidad de poder creer. Pero en cualquiera de los casos, siempre uno asocia lo que sucede o lo que uno quiere que suceda o lo que uno espera que suceda con Jesucristo, que Él lo puede hacer. Y Jesucristo, en Juan 1:1 dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Jesús es la palabra. Cuando tú observas a Jesús, cuando tú miras a Jesús, tú estás observando, tú estás mirando a la palabra. ¿Qué pasa cuando la palabra viene a ti y tú la agarras? Tú dices, lo recibo, lo acepto. Esto es lo indicado para mi situación. Esto es lo que necesitaba escuchar y saber en relación a mi problemática. ¿Qué haces después con esa palabra? Muy bien. Hay tres cosas, como decía, que son las que hacen que luego esta palabra no funcione para ti. Y no es porque la palabra en sí misma no tenga poder, sino que para que tú puedas ver la gloria de Dios, primero tienes que creer. Entonces no lo olvidemos, hermanos, y no pretendamos tener una fe metafísica o fantástica. Para poder ver la gloria de Dios, primero hay que creer. Y hay que creer con esa confianza, esa convicción de que va a suceder, va a llegar, va a venir, lo voy a recibir, lo voy a tener. Lo primero que daña la fe son las malas ideas preconcebidas de la misma fe. Les explico. Vamos por favor a Lucas capítulo 8, verso 13. Jesús hablando aquí o explicando mejor la parábola del sembrador, dice, de uno de los grupos o de uno de los terrenos en donde cayó la palabra, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, fíjese que esta persona no fue renuente a la palabra de Dios, no fue renuente a lo que Dios estaba haciendo. De hecho, lo recibió y lo recibió con gozo, lo creyó y por algún tiempo se mantuvo en eso. Pero sucedió algo. Sucedió que cuando llegó el tiempo de la prueba,
ese tiempo de prueba o esa prueba hizo que la persona se apartara. Bueno, resulta que en el lenguaje griego hay dos términos para referirse a la prueba, y esto es importante que lo entiendan. Y yo el próximo domingo voy a ahondar aún más en esto que en el momento voy a decir. Está el término dokimazo o dokimon, que significa prueba, pero es la prueba que te hace Dios. La prueba que te hace Dios es aquella en la cual Él está consciente de tus habilidades, de tus capacidades, y entonces Él te dice: como yo sé que tú esto lo puedes aprobar, voy a darte la oportunidad de que apruebes, de que venzas, de que uses la fe. Pero hay otro tipo de prueba que se llama peirasmos o peirazo, que se traduce como tentación, o es la prueba que pone el diablo. A diferencia de la prueba de Dios, la prueba del diablo busca hacerte caer. La prueba de Dios es para aprobarte. La prueba del diablo es para rasparte. La prueba de Dios es para aprobarte. La prueba del diablo es para reprobarte. ¿Qué prueba o de qué prueba habla aquí Lucas 8:13? Peirasmos, la prueba que pone el diablo. Pero para tener un mayor entendimiento, vamos por favor a Mateo 13:21. Mateo 13:21. Hablando de la misma parábola, pero añadiendo otros factores, dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué me está diciendo Jesús? Y es algo que el Señor quiere que todos sepamos. Cuando Dios te habla una palabra, cuando Dios te dice: quiero hacer esto en tu vida, quiero darte esto, quiero dar esto a tu vida, va a llegar un momento en que el diablo va a perseguir a esa palabra, porque entiende, si tú no tienes palabra, no puedes tener fe. Necesitas tener palabra. Entonces dice Jesús que viene persecución y aflicción a causa de la palabra. Si no tienes esa palabra, no puedes tener fe. Entonces, ¿qué hace el diablo? Prepara aquellas cosas que sirven de obstáculo para que la persona no siga avanzando. Porque ya dijo Lucas, estas personas se apartan. En griego, afistantai significa desistir, abandonar. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona piensa que porque tiene fe, ya nada malo puede ocurrir, ninguna adversidad, porque persecución se refiere a perseguir, o ir tras una persona para molestarle, para importunarle, para alcanzarle. Entonces el diablo viene a perturbar y pone cosas que dice, la persona viene y tropieza. La palabra griega es escandalizo y significa simplemente obstáculo. Entonces la persona consigue algo que no le deja seguir. Creyó por un tiempo, pero ya no sigue, ya no continúa. Consiguió un obstáculo. ¿Cuál es el obstáculo? Esta persona dice: yo pensaba que no iba a tener problemas. Yo pensaba que como ahora estoy yendo a la iglesia, ya no iban a venir dificultades. Yo pensaba que como ahora soy cristiano, ya no iba a tener estos problemas. Ni en el mundo tenía estos problemas. Bueno, pero es que en el mundo tú eras propiedad del diablo. El diablo no te iba a hacer la vida difícil, ya tú eras de él. Ahora no. Tú fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora tú eres su enemigo. Ahora sí te la van a dedicar. Por lo tanto, ahora vas a vivir cosas que no vivías estando en el mundo. Es una cosa obvia y lógica. Lucas 17:1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Bueno, esto sí que es importante, porque fue Jesús mismo quien dijo que una vez que tú crees, nada te es imposible.
Pero resulta que si hay cosas imposibles. Recuerdan que el domingo pasado yo les dije, hay cosas contadas, muy contadas, que son imposibles. Una de ellas, y quizá la principal, es imposible que Dios mienta. Pero ahora Jesús me habla de otra cosa que es imposible. Es imposible que no vengan los tropiezos. Es imposible que no vengan los obstáculos. Es imposible que no vengan las adversidades. Es imposible que no venga lo contrario. Porque el tropiezo es lo contrario de lo que tú estás esperando. Entonces tú estás enfermo y crees tener fe, y cuando vas al médico, el médico te dice, has empeorado. Los exámenes dicen que estás peor. Entonces, claro, como tú le otorgas un poder a esa persona, tú crees que tiene autoridad, tú crees que su palabra es determinante, entonces tú dices, no hombre, yo que pensaba que iban a decir que estaba bien, yo que pensaba que me iban a decir que todo iba a estar mejor. Porque eso era lo que tú pensabas, pero no tomaste en cuenta que Jesús dijo, imposible es que no te venga algo contrario a lo que tú estás esperando, porque la persecución viene a causa de la palabra. Una vez que Dios te da una palabra, en algún momento, mi hermano, algo contrario a esa palabra va a aparecer. Pero no es un doquimazo, o sea, no lo trae Dios. Es un peirasmo, lo trae el diablo. ¿Y para qué lo trae el diablo? Para que tú tropieces, para que no sigas, para que no continúes, para que dejes de creer. Una vez que dejas de creer, no puedes recibir tu bendición. Juan 16:33, conocen el versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pregunto, ¿dónde está usted? ¿Dónde? Usted no está en el cielo, ¿verdad? No, pero pastor, la Biblia dice en Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, posicionalmente, físicamente tú estás en el mundo. En el mundo vas a tener aflicción. Ahora, si tú piensas que por tener fe ya tú eres inmune, o sea, ya no te va a pasar nada malo, no van a venir obstáculos, te digo, te doy 2-3 meses antes de que abandone. Y lo peor de eso es que Dios nunca te dijo, fíjate, Dios nunca te dijo, no te va a pasar nada malo. Eso es algo que tú concluiste. Y que por cierto no está en la Biblia, porque Él te está diciendo, imposible es que no vengan los tropiezos. Te está diciendo, en el mundo tendréis aflicción. Y ese tropiezo y esa aflicción, ya lo dijo Mateo 13:21, vienen a causa de la palabra. Porque una vez que tú te desentiendas de esa palabra, lo que Dios dijo no va a llegar a tu vida. ¿Te das cuenta de lo importante que es? Lo segundo que hace que la persona desista en su fe. Mateo 14, verso 28 al 31. Mateo 14, verso 28 al 31. ¿Recuerdan? O para que sepan, disculpen. Los discípulos vienen en la barca una noche, se levanta una gran tempestad, Jesús viene caminando sobre las aguas y ellos piensan que es un fantasma, no lo reconocieron. Comenzaron a dar gritos, un fantasma, un fantasma. Y entonces Jesús les habla y les dice, tranquilos, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no iba a caminar en lo pequeño, ¿eh? Pedro quería lo grande, y hay muchos creyentes que son así. No van de a poquito, van de a bastante. No les gusta dar pasitos, les gusta brincar en la fe. Y eso está bien. Eso está bien si tú tomas en cuenta estos factores. Porque si no, te vas a hundir. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Usted se imagina aquella cosa cuando ese hombre baja y pone su pie en el agua y ve que no se hunde, sino que aquello es sólido como el concreto, como el asfalto, como el suelo? Y andaba, dice andaba este hombre, o sea, de 2
en la historia nosotros sabemos que lograron caminar sobre las aguas. Puede que haya más, pero que nosotros sepamos con certificación, Jesús y Pedro. Pedro andaba para ir a Jesús. Verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este caso sí es cierto que tuvo temor, pero el temor vino a causa de la duda. Lo segundo que hace que uno no siga avanzando en la fe es la duda. ¿Qué es dudar? No tener seguridad de lo que uno quiere o de lo que uno espera. Recuerden que la fe es la seguridad de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Si no hay seguridad, no hay fe. Y si no hay fe, no verás la gloria de Dios. Y vuelvo a insistir en esto por cuarta vez hoy. Si no crees, no vas a ver la gloria de Dios. No importa quién venga a imponerte las manos y a derramar aceite sobre tu vida con supuesta unción X, Y o Z. Si no crees, no verás la gloria de Dios. Entonces, esto es una cosa muy personal. Y aunque yo le estoy hablando a un colectivo, esto es una cosa personal. Es para cada individuo, es para cada uno de nosotros. Entonces, tenga por lo menos el respeto de decir: si yo no creo, no voy a ver la gloria de Dios. Diga al que tiene a su lado: si no creo, no veré la gloria de Dios. Entonces esta persona se pone a ver la circunstancia. Se pone a ver y escucha: donde tú pongas tus ojos, eso lo vas a magnificar. Aquello en lo que tú pones tus ojos, eso es lo que tú agrandas. Eso es lo que afecta a tu vida. Entonces comienza a ver el tamaño de su problema. Comienza a ver el tamaño de su dificultad. Comienza a ver la falta de control que humanamente tiene sobre su adversidad. ¿Y qué sucede? Comienza a hundirse. Entonces, lo segundo que hace que una persona no avance en la fe es la duda. No tener seguridad o dejar de tener seguridad. Porque recuerde, Jesús está diciendo: estas personas comienzan bien. El problema no es que comiencen, porque hay gente que sí se endurece de principio a lo que Dios está diciendo. Aquí está hablando de individuos que no se endurecieron, la recibieron la palabra y la recibieron con gozo. Fue más adelante que dejaron de producir o que dejaron de andar en ella. ¿Me están entendiendo? Lo tercero, Lucas capítulo 8, versos 49 y 50. Estando hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Bueno, ya ustedes conocen quizá la situación que está refiriendo la Biblia. La hija de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Y vino a Jesús. Cuando él vino a Jesús, su hija estaba agonizando. Pero cuando va Jesús de camino, consigue demora, porque primero la gente no lo dejaba pasar, porque había mucha gente. Además, hubo el encuentro con aquella mujer que padecía de flujo de sangre, y entonces la mujer, había dicho: si tan solamente tocar el borde de su manto se le salva, y la tocó. Entonces Jesús se detuvo unos minutos a hablar con ella. Pero cuando va, le llegan estos criados, estos siervos de la casa de Jairo, y dicen: ya no molestes al maestro, oye, tu hija murió. Yo de esto les hablé este año y les dije: una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Y ante aquel anuncio, Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. ¿Qué es el temor? El temor, permítame antes de definir, el temor es el tercer factor que hace que uno no continúe en la fe. Jairo venía y venía en fe, venía al lado de Jesús. Pero cuando
dijeron, pudo haberle dicho, ya no más. Muchas gracias, discúlpame que te haya molestado, hermano. Gracias por tu disposición. Y antes de que fuese a decir cualquier cosa, Jesús le dijo, no temas. Temer es lo contrario de la fe. Es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es estar seguro de que algo malo va a ocurrir. Eso es tener temor. Yo no sé, pero yo siento una cosa. Va a pasar algo malo, va a pasar algo malo. Tienes temor, eso va a pasar. Job, hablando de esto, dijo, el mal que yo temía, ese me sobrevino. No le sobrevino otro, le vino justamente el que él temía. Y eso que uno teme es lo que a uno le viene. Porque el temor es lo mismo que la fe, pero para lo malo. Con la fe se cree, se está seguro de que viene lo bueno o la bendición. Pero con el temor se está seguro de que viene la maldición. Entonces, no debemos tener ideas preconcebidas, no debemos tener duda, ni debemos tener temor. ¿Correcto? Ya vimos que eso impide. Ahora, usted me dirá, pastor, pero usted comenzó diciendo, y de hecho planteó la enseñanza diciendo que hay gente que comienza bien y en algún momento entonces desisten. Yo soy uno de ellos. ¿Que hay algo que hacer por mí? Claro, pero si por ti es que estoy hablando primeramente. Pero yo estoy hablando por aquellos que han desistido en su fe. Y en segundo lugar, estoy hablando a aquellos que no han desistido y que el enemigo de pronto quiere ponérselas complicadas más adelante. Entonces, para que lo evite. Pero si usted dejó de creer y se está levantando y bueno, le está poniendo, pero se siente condenado, se siente acusado, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Bueno, volvamos por favor a Mateo capítulo 14, verso 30 al 32. Volvamos a la historia de Pedro. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Él, ya habíamos visto, él había ya andado sobre las aguas. De hecho, él baja y dice, y Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Me están escuchando? ¿Me están? Bien. Él iba. Pero se pone a ver, o sea, va caminando en fe, se pone a ver lo que no debe. Y entonces comienza a hundir, duda, comienza a hundirse y le pide ayuda al Señor. De inmediato el Señor lo levantó. Y de alguna forma sobrenatural lo hizo llegar a la barca. Ahora, quizás esa sea tu situación. Como Pedro, comenzaste, pero te estabas hundiendo. Ya estabas respirando agua. Ah, bueno, aquí te dice la palabra, si clamas al Señor, Él te ayuda. Porque Jesús no está buscando reprobarte. Recuerde, eso es lo que quiere el diablo. Y mire, si usted le rasparon un examen, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Ah? Eso es todo. Aprenderse bien la lección. Y después va para que saque un 20. Es más, está en su derecho de demandar otra prueba. De hecho, para poder avanzar, te tienen que hacer la prueba otra vez. Claro, no con las mismas preguntas. No, que voy a esperar para que me pase lo mismo. No te va a pasar lo mismo. Por favor, ponle un poquito de cabecita a esto, ¿eh? No te puede hacer el diablo las mismas preguntas. Va a venir con otra. Preguntas, ¿cómo es que las llaman? Capciosas, ¿no? Porque Él te quiere raspar. Pero si Dios lo permite es porque Él te quiere aprobar. Porque Él sabe que tú puedes aprobar. Y Dios no permitiría que el diablo venga a menos que sepa que tú puedes aprobar. Entonces dice la Biblia que Jesús asió de él y llegaron a la barca y después se calmaron los vientos. Fíjate que no se calmaron los vientos cuando agarró a Pedro. La circunstancia seguía allí. Pero ellos llegaron, aunque la circunstancia estaba allí.
Después de eso se acabó la circunstancia. Entonces sí, Jesús te extiende la mano. Pero ya en la barca, ¿qué necesitas hacer? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de las ideas preconcebidas. Vamos a Juan capítulo 16, verso 4. Nosotros los cristianos somos muy románticos. No me escucharon, bueno, no importa. Nosotros los cristianos somos muy románticos, pero nosotros venimos e idealizamos las cosas, ¿no? Como las queremos. Entonces, queremos que cuando llegue la bendición, el sol esté a la derecha, que esté iluminando, pero que no haya calor. Que en alguna forma hayan brisas y hayan unos pajaritos cantando. No queremos amuros, no queremos cuervos, no queremos esos pájaros feos. Queremos los más bonitos, si pueden venir unos chupaflor, si pueden venir unos turpiales más bellos. Y entonces, como que viene la bendición y entonces uno viene saliendo corriendo como en una novela, ¿no? En una película, pero lentamente. Only you. A abrazar su bendición. Entonces resulta que no es así, porque Dios no lo hace a tu manera. Dios te da tu bendición, pero a su manera, no a tu manera. ¿Me estás entendiendo? Me siento raro hacer. Pensé que era una mosca otra vez. Bueno, ¿qué es esta broma? 50 años con el pelo malo. Yo a veces me veo en el espejo y yo digo, ay, feo. Ay, Dios mío. Uno idealiza las cosas y no es así. Dame la bendición, Señor, como tú quieras. Juan 16, 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces, escucha, Jesús te está diciendo previamente, imposible es que no vengan los tropiezos. Te dijo en Juan 16, 33, y ya lo vamos a ver. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús te está diciendo ahora, eso se lo he dicho para que cuando venga, ustedes se acuerden que yo les dije que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué hace uno? Fíjate, viene la adversidad, viene lo contrario. El diablo viene con su peirazo, su peirasmo. Entonces dice a uno, yo pensaba que esto iba a ser de tal forma. No, yo pensaba que cuando la actitud tiene que ser, diablo, tranquilo, ya Jesús me había advertido lo que vas a hacer. Ya Jesús me había advertido esto. Está dentro de lo normal, quizá no dentro de lo que es justo, pero sí es normal que un cristiano atraviese adversidad. Y por cierto, tenga cuidado cuando usted ve a otro cristiano pasando una dificultad, porque uno tiene una boca tan brava que uno de una vez lo que sale es a escupir juicios. Y sabe, ese juicio que usted hace, Dios lo va a usar en su propia contra. No juzgue. Usted no sabe por qué esa persona está pasando por eso. Y es cierto que a veces la gente pasa por eso porque tiene la culpa, pero a veces no. Yo de eso voy a hablar el próximo domingo. Ya tú me lo habías advertido, Señor, que es posible que creyendo el médico me dijera que todavía no estoy sano. Pero no me desanimo, Señor. Sigo adelante, sigo esperando, sigo confiado. Mi bendición viene. Lo primero es no tener ideas preconcebidas. Tienes que ajustarte a lo que Dios te ha dicho. Escucha, si Dios explícitamente no te ha dicho una cosa, o sea, si Dios no te dijo, van a haber unas palomas, van a haber unos turpiales, y va a haber una música de fondo bien bonita. Si Dios no te lo ha dicho, no lo imagines así. Deja de idealizarlo, solo espera tu bendición. Cuando yo padecí de las hernias discales, yo pensaba, que yo un día me iba a levantar y ya no iba a tener dolor. Y no fue así. De hecho, Dios no me sanó levantándome. Dios me sanó en la tarde, a las 4 de la tarde, alrededor de esa hora.
Y estando dormido, sabe que por lo menos con el sueño, digamos, se matiza un poco el dolor, ¿no? Porque uno entra en un estado de inconsciencia y bueno, hay cosas en las que uno no está percibido. Pero no, esa tarde yo no estaba dormido, hermano, yo estaba bien despierto, el dolor me tenía despierto. Hasta que de pronto entré en un éxtasis. Después de ese éxtasis, yo fui sanado. Ahora, lo que yo quería era la sanidad. Y Dios me había dicho por su palabra que me iba a sanar. Pero yo me dije a mí mismo, no me lo dijo Dios, yo me dije a mí mismo, va a ser cuando amanezca. Y Dios dijo, yo te doy la sanidad, pero no es como vos decís. Es como yo digo. Y así fue. Entonces, sáquese las ideas preconcebidas y deje de tener ese cuento en la cabeza de que al cristiano no le pasan cosas malas. Sí le pasan, ¿oye? Sí le pasan. Déjese de esa falsedad. Yo veo esos programas a veces en televisión. Ponen un evangelio tan bonito. Son como las fotos de los teléfonos. Usted ve la resolución de los teléfonos. Es más bonita que la realidad. Usted ve una foto, ¿no? Y ve la realidad. Y la foto es más bonita que la realidad. Entonces a veces yo veo que la gente predica un evangelio que es tan lindo, es tan bello, pero no es el que dice la palabra de Dios. Entonces, yo no estoy diciendo que tú vas a ser derrotado por tu adversidad. Yo no te estoy diciendo eso. Porque te dejo en claro que la Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Ahora, ¿cuándo le libra el Señor justo de la aflicción? Cuando entra en ella. No dice, muchas son las adversidades o las aflicciones que el Señor le previene al justo. Eso no es lo que dice. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, sea lo que sea que tú estés pasando hoy, Dios te va a hacer libre de eso, en tanto y en cuanto que tú tengas fe. Porque si no, como te dije, te vas a hundir. Entonces, lo primero, sáquese las ideas preconcebidas. No es tampoco que usted va a decir, no, bueno, me va a ir y sufrir, me tocó a mí en esta vida, llorar es mi calvario hasta morir. No importa si la gente me critica, si así lo quiso Dios, si así lo quiso Dios, yo tengo que sufrir. No, olvídese de eso. Eso también es una canción rocolera. Eso es para agarrar, hermano, para cortarse las venas. ¿Usted no ha escuchado esa canción, Dios mío? Y el tipo pone una vocecita que de verdad la voz mata. Sufrir me tocó a mí en esta vida. No, a mí no me tocó sufrir. Ahora, claro, hay momentos dolorosos. Pero ahí es donde el cristiano deja de ser niño y se hace hombre, madura. Y dice, vino esto, pero ya Dios me lo advirtió. Y me dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces usted tranquilo, usted va a salir de eso. Dios mío, decidí diezmar y ofrendar y se me dañó la nevera, se me dañó el carro, me robaron la batería. Gloria a Dios, tu bendición la que viene es grande, hermano. No estoy diciendo gloria a Dios porque te robaron o porque te hicieron, no, esas son cosas molestas y desagradables. Claro que sí, pero si Dios lo permite es porque tiene algo mejor. Y eso usted lo sabe. Segundo lugar, Hebreos 12:2. Dice en Hebreos 12:2, discúlpeme, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a dudar? El poner sus ojos en su adversidad. Si usted es el que vive pendiente de las noticias, de Dollar Today y todas esas cosas, usted no va a tener fe, ¿oyó? El ánimo se deprime, se amarga, se entristece. Dios mío, ¿cómo hay mala noticia allá afuera? Dios santo. Bendito sea Dios por este libro, hermano. Aquí hay buenas noticias. Todavía esta palabra tiene buenas noticias. Para el 2017 tiene buenas noticias. Para el 2018 tiene buenas noticias. Para el 2021 tiene buenas noticias. Para el 2050 tiene buenas noticias. Escucha. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto no caduca. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán jamás. Entonces, sigue vigente. Hay un decreto constitucional bíblico
que sigue vigente y dice: decida al justo que le irá bien. Señor, me está pasando esto, me quitaron la silla, me quitaron el tambor, me quitaron el palito del tambor también. Dios santo, pero me va a ir bien. No, hombre, me quitaron la silla, me quitaron el tambor. Es que la gente es toda igualita. No, la gente no es toda igualita. Hay quienes somos simpáticos y hay quienes son feos. Ustedes no son feos, ustedes son simpáticos. Dígale, atrévase a decirle eso al que tiene a su lado: yo soy simpático. Hay unos que no se atrevieron porque no están seguros. Les faltó fe. Dígale: yo soy simpaticón. O simpática si es mujer. ¿Sabe quién es feo? El diablo. La Biblia lo llama espanto. Tú no eres un espanto. No, por favor. Si observas los vientos, vas a dudar. Si observas a Jesús, como te dije hace un rato, aquello en lo que tú pongas, disculpe, aquello en lo que tú pongas tus ojos, eso es lo que tú vas a agrandar. Aquello en lo que tú pongas tus ojos es lo que te va a afectar. Y de eso ya nos está diciendo la Biblia: puestos los ojos en Jesús. Agarre su Biblia, ponga una enseñanza, ponga una predicación, póngase a ver lo que Jesús hace, para que usted vea que su corazón se va a ensanchar mucho más en fe. Y no va a dudar, sino que cada día va a estar más seguro de que su bendición viene. En tercer lugar, en Marcos capítulo 5, verso 38 al 42, hablando acerca del temor, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Como decía, una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Ahora, obviamente ni Jesús se la estaba dando de metafísico, ni estaba tratando de respetar a las personas que allí estaban. La muchacha, humanamente hablando, había muerto. La muchacha espiritualmente estaba durmiendo. La realidad estaba muerta, la verdad estaba durmiendo. Entonces llega un momento, hermano, y mire, yo estoy para enseñarle. Yo estoy para que cuando usted salga por esa puerta y tenga que encarar sus problemas, usted se acuerde de todas estas cosas y que las pueda usar para que pueda ver la gloria de Dios en su vida. Porque le digo, la palabra de Dios funciona. Jesús no estaba irrespetando a nadie. Lo que pasa es que cuando el poder de Dios cuando el poder de Dios está presente, todo se torna como en un sueño. Y lo imposible se torna posible cuando Dios está presente. Entonces Jesús le dice: ¿por qué andan haciendo esto? Y dice en el verso 40: y se burlaban de él. Ahora tú tienes que saber que así como se burlaron de Jesús, se van a burlar tuyo. Cuando tú digas: no, a tu familia, mira, no, yo estoy sano, pero si es que el médico dijo: Dios mío, por eso es que no me gustan esos evangélicos, ese fanatismo, no quieren abrir sus ojos a la realidad. Ahora, ¿qué crees tú? Es que el diablo te la va a poner chiquita. ¿Qué crees tú? Que tú vas a decir: no, sí, pero yo creo que la gente, que todo el mundo a tu alrededor te va a decir: amén, esa es la actitud. Va a haber quien te diga que eres indolente, que eres irresponsable, que no estás haciendo lo correcto. Se lo hicieron a Jesús. Se van a burlar de ti. Se burlaron de Jesús. Por supuesto que se van a burlar de ti. Pero eso a Jesús, eso es como dice la Biblia, ¿no? Que el Leviatán, este monstruo marino, tiene una piel tan dura y unas escamas tan fuertes que lanzarle un arpón es como si le cayera una paja encima. ¿Verdad? Cuando se burlaban de Jesús, eso sería como una pajita para él. Dice, se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él. Y entonces entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Después que se burlan, se espantan. Claro, todo hubiera quedado en burla si empieza, Dios mío, la gente que no cree en uno, en vez de estarme apoyando. Si usted entra en esos sentimentalismos, usted no va a crecer en fe, ¿oyó? No va a crecer en fe. Déjese de ser sentimental, eso no camina con la fe. La Biblia, Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Usted tiene que ser valiente. Según esto, tú tienes que echar fuera de ti, a fin de no tener temor, tú tienes que echar fuera de ti a todo y a todos aquellos que dicen, no se puede. Lamentablemente, o sea, a veces la fe, como digo, la ponen tan bonita que la gente dice, bueno, o piensa que uno tiene que estar rodeado de todo el mundo y ser abierto con todo el mundo. Pero es que hay gente que no puede ser parte de tu vida porque hay gente tóxica. Gente que lo que viene es envenenar. Gente que lo que viene es apagar tu fe. Gente que quiere alejarte del propósito de Dios. Si Pedro mismo, el que había andado sobre las aguas, cuando Jesús dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, que allá padezca y allá muera, etc. Pedro lo llamó aparte. Y dijo, nunca te sucede una cosa de esa. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Tú no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces hay gente a la que lamentablemente tenemos que excluir de nuestras vidas porque no alimentan nuestra fe. Hay cosas, programas, lecturas, etcétera, que no alimentan la fe y que tienes que sacarlo de ti. Ahora escuche, yo no estoy diciendo que la iglesia anda a usted eso. Yo le estoy diciendo muy responsablemente como pastor y maestro, le estoy diciendo, si usted quiere que el temor no venga a su vida, hay cosas que tiene que sacar fuera de usted. Todo eso que dice usted no se puede, hay que sacarlo. Digo, una vez que Dios te ha dicho sí se puede. Porque hay cosas que Dios no se las va a conceder. Por ejemplo, pastor, bueno, cuando usted dice a todos esos que se tragan las luces, que se les piche un caucho, no se les va a pichar los cauchos. Eso Dios no se lo va a conceder. Dios nos concede todo lo que está conforme a su voluntad. Así lo dice Primera de Juan, así lo dice Santiago. Lo que está conforme a su voluntad. Y uno tiene que ser bastante responsable y maduro para ver qué es lo que va a pedir. No sentimental, porque a veces se piden cosas que no se necesitan o cosas con las que uno solo quiere demostrarle a los demás que uno era el que tenía la razón. Dios no baila ese tono. Hay que ser cuidadosos. Entonces sáquese las ideas preconcebidas, ponga sus ojos en Jesús, eche fuera todo aquello que viene a decirle que no se puede y usted verá que usted va a continuar. Volvamos por favor para terminar, volvamos a Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, primero voy a explicar esto de este último versículo que leímos. Ahí dice creed que lo recibiréis, pues resulta que en la versión original no dice creed que lo recibiréis, dice creed que lo recibisteis. Y es lo lógico, o sea, por la fe tú consideras ya está hecho. Está hecho. Pero después ahí, ¿verdad? Dice y vendrá. Porque recuerda que la fe no tiene que ver con lo que ya se ve, la fe tiene que ver con lo que no se ve, con lo que aún no llega. Es la seguridad de lo que uno no ha llegado, es la única garantía que uno tiene de lo que no ha llegado. Pero cuando llega ya no necesita fe, porque ya está allí. La fe tiene que ver con lo que no ha llegado. Entonces dice, creed que lo recibiste y os vendrá. Ahora vamos otra vez. En el verso 23 dice, porque cualquiera que dijera este monte, desarráigate y plántate en el mar. Fíjate que está hablando de algo que tú puedes hacer. No dice cualquiera que le pide a Dios que desarraigue ese monte. No dice cualquiera que le diga ese monte.
desarráigate y plántate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, se hará lo que dice. Aquí está hablando de lo que tú puedes hacer cuando tienes fe, pero en el verso 24 la cosa es diferente. Por eso dice, por tanto os digo que cualquiera cosa que pidieres, creed que la recibiste. Ahora habla de la oración. En el primer caso habla de lo que tú puedes hacer cuando tienes fe, y en el segundo caso habla de lo que Dios puede hacer cuando tú tienes fe. Hay gente que se queda solo en el segundo caso de lo que Dios puede hacer, pero hay cosas que tú puedes hacer. Tú puedes ser una persona muy victoriosa, tú puedes ser un ministro poderoso en el nombre de Jesús, si tienes fe y te mueves en ese principio. Si tienes fe, lo vas a lograr. Y les digo, hermanos, en este tiempo, en todo tiempo, pero más ahora, necesitamos tener fe. La fe de otros no nos va a ayudar. Necesitamos nuestra propia fe para que nuestras circunstancias cambien. Póngase en pie, por favor.